Saludamos a la gente que nos ve a través de www.rcr750.com. rcr750.com es nuestro punto de contacto en vivo y directo a través de la web. Allí nos puedes ver en vivo y en directo también nos puedes escuchar. Gracias a la gente que en diferido se pliega a esta sintonía a través de nuestro canal en YouTube. Nos buscas en YouTube como RCR750 o Radio Caracas Radio. Y por supuesto todo nuestro abrazo también a quienes en Periscope están muy pendientes de nuestros programas en vivo. Nos puedes seguir en Periscope desde tu teléfono en @RCR750. Hay dos noticias con las que quisiera yo arrancar la semana y el día, por supuesto. Por acá tenemos una noticia que es un poco la continuación de todos los comunicados que ha hecho en la última hora la Unión Europea con el caso venezolano. Y hay un nuevo pronunciamiento desde el punto de vista de las declaraciones. Y quiero marcar esto, ¿no? Desde las declaraciones ya sería entonces por lo menos el segundo, si no el tercer comunicado en lo que va de año con respecto a la situación venezolana que hace la Unión Europea, desde las declaraciones. El Consejo de la Unión Europea el día de hoy ha adoptado unas conclusiones sobre el resultado de las elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre de 2020 y la política, por supuesto, de la UE hacia Venezuela en el futuro. Esto lo estoy leyendo directamente desde el website del Consejo Europeo de la Unión Europea. Es decir, es la declaración oficial. Las conclusiones enfatizan que las elecciones fueron una oportunidad perdida para la democracia. Se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales para un proceso democrático. El Consejo reitera el llamamiento de la UE a la garantía de todos los derechos políticos y civiles, la liberación inmediata de todos los presos políticos y la libertad y seguridad de todos los oponentes políticos del chavismo. El Consejo declara que la única forma de salir de la crisis de Venezuela es, y enfatizan acá, reanudar negociaciones políticas con prontitud y establecer con urgencia un proceso de diálogo y transición liderado por Venezuela que conduzca a elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes, va en negrillas. Las conclusiones subrayan el apoyo de la UE al trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, es decir, aquí lo no nombran, pero es la señora Bachelet, y la misión independiente de investigación de la propia ONU con miras a responsabilizar a los responsables, valga la redundancia, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y tortura. La UE seguirá colaborando y trabajando con todas las partes interesadas en Venezuela para fomentar, repiten acá en negrillas, el diálogo pacífico y una solución democrática y sostenible a la crisis de Venezuela. Muy bien. Esta es la declaración, repito, en el website del Consejo de la Unión Europea. Cuando uno lee esto, repito, se ratifica lo que había dicho la Unión Europea, está más o menos la misma cantinela de siempre con respecto a las elecciones, con respecto incluso acá a una negociación que tiene que establecerse entre el chavismo y la oposición para llegar a esas elecciones y bueno, que tienen que soltar a los presos políticos, que tienen que permitir que todos los que quieran ser candidatos más allá de la ley y de situaciones vinculadas a la ruptura de la ley, de acuerdo y por allí, el señor Enrique Capriles. Y Enrique Capriles ha hablado otra vez de lo mismo, es más o menos de esto, de que estamos en una situación en la que él llama el status quo, es decir, el gobierno interino y el chavismo gobernante en la persona de Maduro han llevado a Venezuela a una situación de inercia donde, bueno, el país se está cayendo a pedazos y todo lo demás que ya conocemos. Eso aparece hoy también en algunas cuentas de redes sociales. Entiendo que hoy esa salida a la opinión pública de Capriles corresponde incluso a una rueda de prensa que en teoría hizo con medios internacionales. Por allí está Bururú, fuerza y fe, Bururú. Mira, entonces Capriles sale, dice lo mismo que dice la Unión Europea y yo no puedo evitar recordar que el año pasado, y él mismo lo recordó en la rueda de prensa, cuando él se metió en el tema de las precandidaturas y de auspiciar las elecciones del 6 de diciembre, no porque él fuese candidato, digo precandidaturas porque él tenía candidato, él tenía una tarjeta para inscribir candidatos, luego se retira.
Él insiste en este planteamiento, él dice que en esa ocasión no se pudo, pero que él sigue creyendo en esto, es decir, que él no ve otra manera de salir de este atolladero que no sea presentando candidatos en unas elecciones en las que además él está claro, esto es lo que dice Capriles, que jamás nos van a dar a los demócratas venezolanos todas las condiciones que son necesarias para que esa elección sea libre, transparente y justa, sino que hay que tratar de lograr lo más cercano a aquello. Imagínese usted, vamos a ver si nos aproximamos a aquello. Entonces, esto corresponde, si uno observa el proceso de adelante hacia para atrás, de para atrás, como los cangrejos, uno se daría cuenta de que esto corresponde, el plan que de alguna manera enarbolaba Capriles, era el plan de cierta política dentro de la Unión Europea, fundamentalmente lo que quería Josep Borrell, el hombre de las relaciones exteriores de la Unión Europea, español, militante del Partido Socialista Obrero Español, cercano por supuesto a Zapatero, que pasara con el caso venezolano. Capriles se embarcó por esa ruta, luego no hubo cómo sostenerla, él mismo dice que retiró los candidatos porque no había cómo sostener candidaturas en medio de un ambiente en el que nadie iba a votar, que es lo que efectivamente al término del proceso ocurrió, que no había manera de sostener una cosa contra el clima de opinión general, que era que las elecciones eran absolutamente viciadas, porque él descubrió que las elecciones eran viciadas hasta ese momento que él se retiró, pero que él sí, repito, sigue creyendo dentro de, o sus creencias están insertas dentro de esos cánones de la resolución del problema, que es inscribir candidatos en unas elecciones. Así, bueno, nos podemos quedar esperando y el caso es que por lo que estamos viendo, entonces las declaraciones de la Unión Europea apuntan en lo mismo. Habrá que ver cuál es la primera gran declaración que hace a título oficial, porque yo le estoy siguiendo mucho el pulso a esto, hace la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Venezuela una vez que ya Joe Biden es o fue investido como nuevo presidente de los Estados Unidos de América. No ha ocurrido todavía, más allá de la entrevista que tuvo el secretario de Estado con algunos medios donde le tiraron una bomba y le tiraron una recta sobre el caso venezolano y el tipo dijo que sí, que Maduro era un tirano y que lo que estaba ocurriendo en Venezuela era catastrófico. Habría que ver cuál es la primera declaración oficial de política exterior del gobierno de Biden con respecto a Venezuela. Eso es algo que a mí me tiene muy a la expectativa, realmente, aunque como ustedes saben, mis expectativas en este sentido son verdaderamente bajas, pero quiero verlo, porque eso le permitirá a uno más o menos desembrollar el asunto y ver por dónde van los tiros. Yendo a los Estados Unidos, por cierto, el día de hoy, las heridas no curadas que ha dejado noviembre y su elección presidencial en los Estados Unidos tienen un nuevo episodio, porque esto ya es una novela. Y es que tenemos conocimiento, eso ha ocurrido hace pocas horas, que la empresa que estuvo en el ojo del huracán porque organizó, porque de alguna manera servía con la infraestructura o surtía con infraestructura tecnológica para la elección electrónica en varios de los Estados Unidos de América, que es la empresa Dominion, en el ojo del huracán durante estos últimos 3 meses, ha presentado ella, la empresa, una demanda contra el hombre que desde el punto de vista mediático abanderó las demandas de fraude contra esa empresa, que era el señor exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Y tenemos por acá, por ejemplo, estoy leyendo de un portal conservador, es decir, un portal republicano, la información que dice: Dominion presenta una demanda por $1.300 millones contra Rudy Giuliani. La controvertida empresa presentó una demanda por la misma cantidad contra el abogado pro-Trump, Sidney Powell, quien también ha estado luchando con uñas y dientes contra el fraude electoral a principios de este mes. De hecho, ya Dominion había señalado efectivamente a Sidney Powell, esta abogada que también estaba dentro del equipo legal de Trump, ¿no? El director de estrategia de productos y seguridad de Dominion, Eric Kummer, también presentó una demanda en diciembre contra la campaña presidencial del presidente Donald Trump. Entonces, por acá tenemos cuenta de que no es la primera demanda, pero yo creo que con el tema de todo lo que ha significado, y este es el gran análisis que se está haciendo en muchos medios de los Estados Unidos en este momento, el cambio de administración y sobre todo una porción de los seguidores del presidente Trump, que no es despreciable, que es una porción que estaba anotada dentro de las teorías del oculto, porque no le voy a decir conspiración porque hay mucha gente que se ofende, sino que son las teorías de lo políticamente no evidente, es decir, de cosas que están por encima de lo que tú y yo podemos ver todos los días, de gente que hablaba de que existe un plan maestro
detrás del que Trump era el gran artífice, donde él estaba dejando correr el fraude y estaba dejando correr la investidura de Biden para el día de la elección ponerlo preso y todo lo demás. Bueno, el gran debate que hay en muchos medios de comunicación y en foros incluso conservadores en los Estados Unidos y dentro de la llamada vertiente trumpista o una de las vertientes trumpistas, es que hay un gran electorado que ha quedado huérfano en el sentido de que no se le ha respondido al final del día cómo quedan en esta película. Y cómo quedan es porque fundamentalmente todo el entablado, el entramado, mejor dicho, de las cosas que ellos daban por sentadas no existían. Que es que el día de la toma de posesión de Biden iba a ser arrestado. Que, por ejemplo, que Trump iba a lograr ese día de la toma de posesión poner presa a una cantidad de gente dentro del estado profundo y todo este tipo de teorías. Al no ocurrir, pero miren, ni el 0,1% de aquello, se dice que hay mucha gente que ha quedado, bueno, fly. Y allí hay gente que, primero, que cree en esto sin estar, o sea, gente que está perfectamente cuerda y cree en esto porque quiere creer en algo. Hay gente que evidentemente no las tiene todas consigo dentro de su psique, pero el tema es que viendo cómo hay una especie de desbandada dentro de, lamentablemente, ese grupo que apoyó al presidente Trump, dentro del que incluso yo me incluyo, como siempre lo digo, un extraño, porque habrá gente que dice, bueno, ¿y de qué estás hablando tú? Tú ni siquiera votas en los Estados Unidos. Pero hay gente que seguía las políticas del presidente Trump. Hay un grupo importante, en el que yo no me incluyo, allí sí, que es esta gente que estaba en las teorías, anotado en las teorías de lo extraño, de lo políticamente no evidente, y que han quedado guindados de la mata porque no encuentran explicaciones por ningún lado. Entonces, yo creo que en medio de ese ambiente tan enrarecido, ese ambiente tan de capa caída, lamentablemente para un grupo importante de supporters del presidente Trump, ahora se van a colar unas cuantas demandas y se van a colar unas cuantas pasadas de coleto, ¿no? Con mucha gente. Por ejemplo, el papel de Rudy Giuliani, que sin que me quede nada por dentro, tengo que decirlo, pasó 2 meses vendiendo humo. Rudy Giuliani pasó literalmente desde que terminó el día de la elección, ya el día siguiente puso pique en Flandes y estaba en eso, que él iba, todas las semanas decía que la semana siguiente salía la evidencia bomba, que ahí venía el gran portazo, que ahí venía la gran revelación, que todo el mundo iba a quedar colgado de la brocha, que los demócratas, bueno, no sabían ni a quién se estaban enfrentando, una cantidad de cosas que una vez que se fueron llevando a juzgados, primero distritales, después regionales, o mejor dicho, de cada uno de las entidades federales de los Estados Unidos, y que luego subieron incluso, o trataron de subir, porque realmente el caso nunca subió, porque no fue frenado en la puerta, a la Corte Suprema, bueno, allí no trascendió nada. Entonces, yo creo que ahora, lamentablemente, vamos a ver, y esto es muy preocupante porque puede desatarse un clima de persecución. Evidentemente está pasando sobre todo en las empresas de comunicación, uno lo ve, contra toda la gente que, bueno, que tiene una posición muy respetable, que es una posición conservadora en la política de los Estados Unidos. Una posición, bueno, que defiende determinada filosofía de vida, defiende incluso principios religiosos, pero que es una posición política. Es una posición que no tiene nada que ver con teorías de los extraterrestres, no. Es una posición de gente que incluso tiene décadas votando por el Partido Republicano. De gente que votó por Bush, que votó antes por Reagan, que votó por el hijo de Bush luego, que luego votó por Mitt Romney, que luego votó también por John McCain. O sea, que gente que es republicana. Y esta gente envalentonada, digo yo, la agenda ahora del pasar coleto con todo lo que queda del trumpismo, pueda entonces sentirse envalentonada justamente para pasar a hacer lo que les dé la gana en este sentido. Y entonces esta es una de las demandas que están allí. 1.300 millones en una demanda, me imagino que por difamación. Si uno baja acá, seguramente va a conseguir, pero es larguísima. La información está en inglés, estoy tratando de traducirlo en simultáneo, pero dice, bueno, aquí está, un párrafo, fíjense ustedes, dice, como resultado de las falsedades difamatorias difundidas el señor Lynn Wood, Mike Lindell, etcétera, etcétera, etcétera. Además de todos los medios, Fox News, meten a Newsmax, a One, que es un medio también que era muy afín a Trump. Todo esto, dice,
Determinados a promover una narrativa falsa preconcebida sobre las elecciones de 2020, el fundador y los empleados de Dominion han sido acosados y han percibido amenazas de muerte, y Dominion ha sufrido un daño irreparable y sin precedentes. Esto es el argumento de la demanda contra el señor Giuliani. Bueno, eso es lo que estamos viendo nosotros, mientras, por cierto, ya Trump está en sus aposentos privados en el estado de la Florida, viendo las cosas desde la distancia, me imagino que por un buen rato, por lo menos. Vamos a ir al caso. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va ya mismo. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y de antemano les extendemos nuestras excusas por los problemas con la emisión de la señal el día de hoy. Sabemos que hay muchísimos problemas, sabemos que está intermitente la señal, sabemos que es una obstinación tener que seguir un programa con interrupciones a cada ratico, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para que eso no ocurra. Pero les digo esto porque quiero que sepan que estamos al tanto de los inconvenientes, y no es que estamos al tanto y ya, no tratamos de solucionar, pero bueno, se cae mucho la señal. Por ejemplo, siguiendo con lo que yo estaba comentando antes del corte comercial, ahora hay una gran duda, ¿no? Permítanme meterme todavía en el tema de la expectativa sobre las primeras declaraciones de política exterior del nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, ¿no? Y esa expectativa. Hay una gran duda, y la gran duda tiene que ver con quién va a ser el hombre clave para el caso venezolano en el gobierno de Biden, si es que va a existir un hombre clave. Recuerden ustedes que la administración Trump desarrolló incluso, por lo menos desde el punto de vista organizativo, o por lo menos desde el punto de vista de opinión pública, la idea de que el caso venezolano era importante. Y a ver, ¿cómo se expresa esto? Creando incluso un cargo, le crearon un cargo especial dentro de la burocracia del Departamento de Estado a un funcionario para encargarse del caso Venezuela, así tal cual, enviado especial para Venezuela. Y eso es lo que fue hasta ayer el señor Elliot Abrams, antiguo halcón del Partido Republicano, en administraciones republicanas precedentes, con alguna experiencia dentro del manejo del conflicto dentro de América Latina, fundamentalmente cuando, por ejemplo, Noriega tenía instituida una dictadura en Panamá. Y cómo se solventó el caso Noriega. Ese era el background más importante de Elliot Abrams. Le crearon un cargo. También tuvo como dentro de la cosa de hacer importante a Venezuela, por lo menos desde el punto de vista de puertas afuera, de opinión pública, el señor Trump le tenía una responsabilidad determinada, un caballero que luego escribió un libro, ya tenía tiempo escribiéndolo, pero que el libro salió luego a los pocos meses de que lo despiden, de la burocracia de Washington, al señor John Bolton. John Bolton era asesor de seguridad del Departamento de Estado. Asesor de seguridad
que estaba o que tenía dentro de sus largas listas de cosas por hacer, tenía el caso venezolano entre los primeritos. Eso se sabía por las declaraciones que tenía John Bolton todas las semanas y cómo entonces se convirtió Bolton en un tipo de estudio, incluso luego por las desavenencias con Trump. O sea, había al menos 2 figuras a las que le crearon cargos dentro de la administración Trump, al menos 2, quizás muchas más, porque seguro que había senadores, representantes que declaraban sobre el caso venezolano, fundamentalmente los latinos, pero eso fue hasta ayer. La administración ha cambiado y una de las grandes preguntas es si el señor Joe Biden entrará con algún encomendero especial para el caso venezolano. Y ahí hay unas listas largas de quién podría ser. Por lo que se ha mencionado hasta ahorita, no pareciera que hay un sustituto dentro del cargo ese de enviado especial hacia Venezuela que dejó Elliot Abrams. No pareciera. Hay gente que especulaba sobre la idea de que, por ejemplo, un personaje bien interesante, ¿no? Bien interesante, que es venezolano, que había hecho carrera dentro del Partido Demócrata, podía haber llegado eventualmente a la responsabilidad. No, quizá no tan lejos, pero iba a tener mucha influencia sobre la política que iba a tomar Estados Unidos con Venezuela, sobre todo en una administración como la de Biden. Este personaje es aquel viejo militante de Primero Justicia, que fue brevemente ministro del gobierno de Carmona, en la época de la confrontación fuerte y frontal contra Chávez, que era Leopoldo Martínez Nucete. Leopoldo Martínez Nucete fue ministro de Finanzas, nominado por Pedro Carmona. Creo que lo votaron de Primero Justicia en ese momento, porque bueno, Primero Justicia se salió de la película que encabezaba Carmona, o nunca estuvo, entonces dijeron que no podía haber un militante de ellos metidos allí. El caso es que Leopoldo Martínez terminó perseguido y se fue para los Estados Unidos. Y en Estados Unidos no se dedicó fundamentalmente a actividades privadas, que seguro que las tiene, sino que se dedicó a hacer carrera dentro del Partido Demócrata, específicamente dentro de la Convención Nacional Demócrata. Es decir, el CEN, pues, o mejor dicho, el CDN. Leopoldo Martínez incluso venía de Acción Democrática aquí, luego fue a Primero Justicia, pasó lo que les acabo de contar y se fue a los Estados Unidos. Él está ahorita como uno de los integrantes de la Convención Nacional Demócrata y es venezolano. Claro, ya luego nacionalizado, me imagino que tiene el tema de la doble nacionalidad. Pero el caso es que ha escalado mucho dentro de esa estructura. Se restió con Biden incluso al principio de la primaria demócrata cuando Biden no era el favorito. Recuerden ustedes que Bernie Sanders partió con mucha ventaja dentro de los demócratas en esta elección también, como ocurrió en la pasada, creo, con Hillary. Bueno, con Hillary estuvo cabeza a cabeza, luego Hillary le dejó el pelero, ¿no? En la de 2016. Pero él desde el principio estaba con Biden cuando incluso en el supermartes Biden estaba muerto. Pues Biden estaba como de cuarto o de quinto dentro de los precandidatos demócratas. Y mira, al día de hoy es presidente de los Estados Unidos. Son los milagros de la ciencia, ¿no? Pero el caso es que las cosas son así. Entonces, ese caballero, Leopoldo Martínez Nucete, se dice que podría tener una importancia dentro de la administración Biden para el caso venezolano. Yo he estado tratando de buscar información, a ver si lo mencionan por aquí, por allá, en la prensa de los Estados Unidos, en las cosas o en los foros donde opina gente, donde se habla de este tema de los demócratas. Y realmente no figura tanto como yo esperaría. Quizás es que entonces le estamos poniendo más alas de las que tiene. Luego hay un personaje de alguna importancia, que es Juan González. Juan González es colombiano y dentro de la estructura burocrática de Washington ha sido encomendado para la tarea de ser el representante para el tema de Latinoamérica, fundamentalmente. O sea, no le han puesto el tema ni de Venezuela en específico, ni nada, sino Latinoamérica. Es el comisionado de Biden para el tema de Latinoamérica, según entiendo yo. Este es un muchacho joven, yo realmente desconozco la carrera de él, pero entiendo que sería más o menos así como un tecnócrata dentro de los demócratas, que básicamente ha hecho carrera técnica, ¿no? Dentro de este tema de las burocracias de Washington y todo lo demás. Y se dice que sería una figura también determinante en el caso venezolano. Yo les he hablado a ustedes de 2 figuras más. Llevo 2. Vamos a completar 4. Otra es Gregory Meeks. Gregory Meeks ha sido recientemente, en diciembre, por cierto, encumbrado a la presidencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, es decir, de la Cámara Baja, de lo que sería la Cámara de Diputados de los Estados Unidos.
Este es un diputado, un representante, un congresista demócrata que tiene más de 20 años. Creo que su primer término fue, lo mencioné, en el año 93. Y tiene muchos señalamientos por la relación especial o cercana que tuvo con Hugo Chávez. O sea, no es que sea chavista, pero sí lo recibían los chavistas. Y ha sido como un lleva y trae entre distintas administraciones en los Estados Unidos, incluso en época de republicanos, porque lo hizo hasta hace nada con la administración Trump. Es un cabildero profesional, se ha metido en cada rollo que hay por defender intereses de gente que, por supuesto, financia su carrera política en el estado de Nueva York, porque es representante por Nueva York. Y tiene mucha cercanía también con Maduro, porque fue en alguna época enlace de la burocracia de los Estados Unidos con el Parlamento de Venezuela, por aquel famoso grupo de Boston. Gregory Meeks es integrante del grupo de Boston. Y ahora es presidente de la comisión del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. O sea que alguna importancia tiene que tener, porque dentro de la Cámara Baja es el que va a presidir, digamos, el comité que se va a encargar, entre otras cosas, del caso venezolano, si es que se va a encargar Biden. Finalmente está Bob Menéndez. Bob Menéndez, que ha hecho unas declaraciones siempre relativamente cercanas y acertadas con el caso venezolano, se supone que va a ser el presidente del Comité de Exteriores, o sea, lo mismo que Meeks, pero arriba, en la Cámara de Senadores. Ahora que los demócratas la van a dominar, porque está empatada, pero la desempata el voto de Kamala Harris, ¿no? Recuerden que está 50-50 después del fiasco de Georgia, donde los republicanos perdieron 2 senadores en la última hora, y que esos 2 pasaron al bando demócrata. Y entonces, en teoría, porque esto nunca es 100% cierto, siempre hay senadores que pueden abrirse y en determinado tema votan en contra, votan a favor, pero en teoría está 50-50 y se supone que al desempatar los demócratas dentro de ese equilibrio, con el voto declarado y ha hablado del caso venezolano en específico. Bob Menéndez generalmente siempre habla de Venezuela. Menéndez es senador por New Jersey. Yo me equivoqué hace días y dije que era por la Florida, pero no, es por New Jersey, y creo que es de ascendencia, yo no sé si cubana o puertorriqueña, pero es prácticamente, o sea, es ascendencia, porque no es nacido fuera de los Estados Unidos, a diferencia de otros políticos latinos que han hecho carrera allí. El senador demócrata Bob Menéndez promoverá desde este lunes la iniciativa para ofrecer a los exiliados venezolanos el TPS, el estatus de protección temporal, que le permitirá a migrantes en condición legal trabajar y vivir en el país, según señaló una agencia de noticias latina en los Estados Unidos. El gobierno de Biden apoya el TPS y lo prometió además como campaña durante la campaña por la presidencia. Aunque Donald Trump aprobó una medida antes de dejar el poder que prohíbe la deportación de venezolanos por 18 meses y les otorgó permisos temporales de trabajo, los demócratas consideran que esta legislación no sustituye los beneficios que traería ese TPS. En un comunicado de la Casa Blanca, Trump dijo en su último día que la situación de deterioro dentro de Venezuela es Unidos. Sí, efectivamente, al final de cuentas, si algo hay de cierto en que el drama venezolano terminó siendo un tema bipartidista, es esto que ocurre el día antes de que Trump se vaya a la presidencia, y es que extiende esta medida que no es un TPS, porque no tiene toda la completitud, la oficialidad, digamos, de ese programa, de extender hasta por 18 meses la no deportación de venezolanos de los Estados Unidos. Y, o sea, eso sí se demuestra allí. Ahora, yo quiero esperar ver para creer que se demuestre esto en el caso de el enfrentamiento al chavismo, que yo no sé si está tan determinado eso por un tema bipartidista en los Estados Unidos, que es lo que se nos ha dicho hasta el cansancio. Desde el punto de vista retórico, sí. Los demócratas han dicho, bueno, que Maduro es tirano, que Maduro es esto, que Maduro es lo otro, pero habrá que ver, porque las declaraciones de Europa y todo el encofrado de cosas que uno está viendo sobre las palabras claves, negociación, elecciones libres, y negociación otra vez, le hacen a uno pensar que, por lo menos desde el punto de vista retórico, se acabaron los enfoques fuertes y se acabó la guerra de micrófonos. Entonces, en ese sentido, uno se pregunta, bueno, ¿y a qué le va a temer Maduro para negociar? Esa es una pregunta básica que yo me hago siempre. Nadie se sienta a negociar porque sea bueno o buenito. Cuando usted se sienta a pedir, mira, vamos a bajarle 2, vamos a ver si nos entendemos, es porque usted está asustado de que el otro, que forma parte de esa negociación, si usted no negocia, se lo lleve por el medio. Esa es toda la idea de una negociación. Eso ha sido así siempre.
sea, nadie negocia porque esté cansado del poder, nadie negocia porque sea bueno, porque en política no hay buenos ni malos. Nadie negocia porque tenga revelaciones místicas a las 6 de la mañana y dice, ay, hasta aquí me llegó la idea de seguir llevándome por el medio a todo el que se me ponga enfrente. Nadie negocia así. La gente generalmente negocia cuando dice el que me está proponiendo negociar, si yo no negocio, me va a llevar por el medio. Y entonces yo vuelvo sobre lo básico de los manuales estos, ¿no? O más allá de los manuales, que si de Harvard, que si del modelo de no sé cuál, de ganar, lo que sea. ¿Cómo no entienden estas cosas los que hacen el enfoque de la política exterior desde Europa o desde los Estados Unidos? ¿Cómo proponen negociación sin coacción? Si tú no coaccionas al contrario, ¿para qué negocie? Ese contrario jamás se va a sentar contigo en una mesa a entregarte nada porque no está presionado a hacerlo. Pero yo no entiendo, es que ellos entienden más que yo. Yo soy un humilde mortal dentro de estas cosas que apenas ve los fenómenos y dice, mira, me parece que no va por ahí. Y esto lo digo especialmente porque además lo que uno ha entendido en las últimas semanas es que incluso, y uno lo lee en las entrevistas y análisis que se hacen sobre el tema en los Estados Unidos, fuera, que bueno, que por ejemplo, la gran medida de presión de Estados Unidos para con la política chavista, que eran las sanciones, tanto uninominales y unipersonales a la nomenclatura, como el tema petrolero, podrían ser revisadas porque, bueno, porque sí, porque ahí se está pensando en que hay ciertos efectos colaterales de las sanciones que están perjudicando a vastas capas de la población venezolana. Imagínense ustedes. Entonces, como eso es así, entonces hay que relajar un poco, enfocar mejor las sanciones, lo cual es siempre un epíteto para no decirte que las van a disminuir o las van a atenuar. Y en ese sentido, entonces serán reenfocadas las sanciones. Bueno, si tú le quitas sanciones, aunque de verdad las sanciones en 2 años, por ponerlo en términos redondos, no han sacado a Maduro del poder, ¿qué arma le va a quedar a Estados Unidos para presionar a Maduro? Yo no sé cuál es. Que me la cuenten ellos. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más. CR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta Y Así Nos Va. Varias cosas a ustedes que nos están escribiendo a través del chat de YouTube, aún con todas las complejidades y las dificultades técnicas que estamos teniendo. Pocos días
para que Daniel esté de vuelta acá en Y Así Nos Va. Y por supuesto a través de las redes, a través de todos los sitios donde ustedes habitualmente lo ven. Entonces, esa es la buena noticia que querían compartir con ustedes, y eso es así porque fundamentalmente Daniel está llevando una recuperación hasta este momento completamente satisfactoria, guardando el reposo. Está Daniel restableciéndose plenamente, ¿no? Cuando sea plenamente al 100%, bueno, ya saben que estará de vuelta. Otra cosa, el tema de la interrupción de la señal. Aquí hay un mecanismo, yo se los voy a contar porque, bueno, vamos a aprovechar esto a modo de tutorial. Hay un mecanismo para que ustedes puedan ver, incluso no solamente tienen que quedarse con el audio de la estación, para que nos vean en tiempo real. Y es que ustedes se van a Twitter, se van al Twitter, y en el timeline de la cuenta de la emisora, que es @RCR750, ustedes van a tener la transmisión del video en vivo. Esa transmisión realmente no es de Twitter, esa es la transmisión del Periscope. Por eso es que siempre les doy la cuenta de Periscope. Para los que incluso no tienen Twitter, se meten directamente en la página de Periscope, busquen Periscope en Google y en el buscador ya directamente en la aplicación de Periscope o en la página de Periscope, buscan RCR750. Cuando ustedes entren allí, que no tienen ni que inscribirse ni nada, pero pueden hacerlo para que tengan todas las actualizaciones y las notificaciones cada vez que estamos emitiendo, ustedes ven la transmisión en vivo. O sea, nos pueden ver por allí a través de Periscope. Si no, repito, se van a nuestro Twitter. La mayoría de la gente que está acá escuchando este programa, como está activa en política, generalmente tiene Twitter. Métanse en el Twitter de la estación, @RCR750, y allí está el video. O sea, los primeros resultados del muro, del timeline, ustedes van a ver el video en vivo. Generalmente se cae menos cuando tenemos estos problemas, aunque hay veces que ni por un lado ni por el otro, ¿no? Ni por un lado ni por el otro. Quiero leer más mensajes, quiero leer más preguntas de ustedes, pero creo que nuevamente hemos perdido. Por acá Agustín me decía a través del chat que generalmente lo que ocurre con estas declaraciones de los Estados Unidos es que, bueno, que primero ellos van a hacer una aproximación para ver si hay espacio para negociar. Y que si se ve que no hay espacio para negociar, bueno, procederán a otro enfoque. Pero yo digo, pero esto no es lo que ha pasado con Venezuela en 20 años. Eso no es lo mismo de siempre. Por él dice acá que hasta Trump hizo eso. Ajá. Y yo me pregunto siempre, o sea, el problema con estas cosas es que uno ve que se trata el tema de Venezuela como si siempre hubiese un reinicio. No, puede que haya un reinicio, creo yo, en las administraciones de gobierno de los Estados Unidos, aunque no debería haberlo, porque son solo dos partidos, ¿no? Si no gobierna uno, gobierna el otro. Y eso es lo que generalmente ocurre en un sistema bipartidista. Pero es que el tema venezolano es un continuum de 20 años. Y con el tema venezolano solo hay dos grandes caminos. O el camino de confrontar o el camino de no hacer nada. Entonces, yo lo que tiendo a pensar cuando veo estas cosas es que determinadas administraciones toman más bien el camino de no hacer nada y te venden parcialmente la idea de que van a confrontar. O sea, porque decir que tú vas a negociar y tú no ves por ningún lado el garrote para llevar a que la contraparte se sienta amenazada y vaya a negociar, porque esa es la verdad. O sea, la verdad es esa. Uno lee titulares y titulares de prensa y analistas. No, que la negociación es lo mejor porque es la que trae menos cantidad de bajas dentro de estos procesos, es la que trae menos sufrimiento. Sí, de acuerdo, perfectamente. Pero tú lo oyes opinar y los lees opinar y parecen estar hablando de una situación donde el chavismo es robot, donde el chavismo no le corre sangre por las venas, donde el chavismo es una novedad, donde las cosas no han sido ensayadas y donde básicamente se opina es como por inercia. Esa es la palabra, para mí la palabra clave desde hace un tiempo en Venezuela es inercia. O sea, donde tú sacas juicio con respecto a que, bueno, sí, yo quiero el menor número de costo en términos de vidas y sufrimiento. Claro, yo también. No es posible, realmente. Yo quisiera que fuese posible. Y te preguntas si eso es posible, además, se lo preguntas a la administración de gobierno, lo que uno supone que de este lado del mundo es la administración de gobierno más inteligente que existe, en este lado del mundo, que es los Estados Unidos de América. Tú no me vas a venir a decir que la inteligencia de los Estados Unidos de América es inferior, por ejemplo, a la de Chile, o a la de Perú, o a la de Ecuador, con todo el respeto, o la de Colombia. Se supone que Estados Unidos es Estados Unidos. Ahora, uno duda a veces de todos esos mitos, ¿no? Sobre la inteligencia y la contrainteligencia norteamericana. Porque uno dice, no me refiero al IQ,
al índice de desarrollo. Me refiero a la inteligencia en términos de instituciones, o sea, esa gente que hace espionaje de la CIA, del Departamento de Estado, todo ese tipo de cosas. Y uno dice, bueno, manejan información, hacen análisis, proyectan escenarios. Oye, pero si solo hay dos grandes escenarios o dos grandes políticas, claro, eso tiene atenuantes, cómo confrontas, cómo te entregas, pero o entregas o confrontas. Entonces, en ese ir y venir, uno siente que dicen, bueno, no, porque hay que, por ejemplo, hay que reestructurar la política que hizo Trump, porque la política que hizo Trump fue malísima, porque prometió mucho y no hizo nada. Bueno, yo puedo concederle eso a alguna gente, porque efectivamente Maduro sigue en el poder. Ahora, ¿hubo un intento? Yo sí creo que lo hubo. Que fue incompleto, sí, yo también creo que fue incompleto. Pero hay gente que te habla, no, hay que reestructurar. ¿Y qué vas a reestructurar? Solo hay dos caminos, o entregas o confrontas. ¿Van a confrontar? Mi preocupación es que no pareciese que van a confrontar. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, cuando a mí, amables oyentes, cuando alguien me escribe y ha vuelto el chat, no, es que hay que ver si se produce un acercamiento, porque ellos lo van a intentar. Pero, ajá, ¿y cuál es el método persuasivo que ellos van a utilizar para intentar eso con Maduro? Porque yo no veo cuál era el gran método persuasivo con Trump. Bueno, meter un paquete de sanciones hasta tal punto que el régimen no tuviese capacidad operativa en términos de financiamiento. Y la tiene. ¿Por qué la tiene? Porque tienen circuitos alternos. ¿Cuáles son los circuitos alternos? Bueno, desde el oro, raspando la olla al sur de Venezuela, hasta el tema que ustedes conocen con el tráfico de drogas. Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? O confrontas o no haces nada. Se viste de ovejita el zorro, ¿no? O viceversa. Es que uno cree que tiene un zorro y lo que tiene es una ovejita en el corral. No sé. Gregory Peña, en Monagas seguimos padeciendo el problema del gas mientras la gobernadora está en campaña. Ay, qué maravilla, porque vienen las elecciones regionales también. Y por allí yo creo que van un poco la deliberada intención de Capriles de aparecer, porque hay gente que no puede ver, no puede ver ni siquiera, no es un pendón, el asomo de que se pueden poner pendones en la calle porque dicen, ahí va mi cara y yo voy a ser candidato. No sé si es el caso de Capriles, que no creo que vaya a ser candidato a gobernador, pero no creo yo. Pero hay gente aquí que le encanta ser candidata porque me imagino que tiene su beneficio ser candidato. Pero podría uno interpretar que Capriles ha reaparecido porque también, entre otras cosas, ya se comienza otra campaña en Venezuela donde, bueno, no habrá real para la gente común, no habrá comida para la gente común, no habrá medicinas para la gente común, no habrá salud para la gente común, pero campaña no falta y elecciones no falta. Probablemente entonces comiencen a desfilar otra vez varios vendiendo el argumento de que hay que ir a elecciones en medio de todo lo que viene, ¿no? Y es una elección regional. Saludos a Tamariz López también. Al señor Delgado, Arcángel Delgado, desde Madrid, España. De igual manera, saludos a Jesús Agüero, que está en Quito. Gracias. Aracelis Cisneros también, por acá. Y bien, tanta gente que nos escribe a través de nuestro chat en YouTube. Les reitero, excusen ustedes que no podamos tener una mejor transmisión, pero estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Daniel Lunar, la política de Biden es una política suave. Y eso ya se sabe desde sus primeritos días. Ni siquiera ha hablado acerca de Venezuela. Este año vienen las elecciones de gobernador. Ya el de Nueva Esparta salió. Sí, en estos días el de Nueva Esparta es Alfredo Díaz, Adeco, de toda la vida. No van a decir que lo pusieron ahorita, que Bernabé Gutiérrez lo puso ahorita. Pero se fue con el bando de Bernabé Gutiérrez, por lo que entiendo. Y me imagino que va a buscar repetir. Eso es lo que va a pasar. Habrá que ver qué va a pasar con la del Táchira, que también entiendo está con el bando de Bernabé Gutiérrez, que es Adeca, con Barreto Sira en Anzoátegui, que es Adeco también. Y con el señor de Mérida, Ramón, se me olvidó su apellido, Ramón Guevara, el de Mérida. Saludos a Daniel Sánchez en Boston, en Massachusetts, Estados Unidos. Joaquín Lombardi. Neomar, ¿no crees que Estados Unidos descuidó demasiado Iberoamérica y eso es precisamente lo que fortaleció en demasía a China? Bueno, ese es el gran legado de Obama, mi estimado amigo. El gran legado de Obama es, si usted me lo pone a mí, o sea, yo no sé en términos de política interior, yo no vivo en los Estados Unidos, pero en términos de política exterior, el gran legado de Obama, que por cierto no hizo, o sea, porque fue en política exterior un tipo sumamente torpe, porque dejó la guerra prendida donde no tenía que dejarla prendida y se retiró, dejó la influencia en espacios en los que tenía que buscar influencia. Y me explico,
No terminó con la guerra de Afganistán, le dejó ese brollo a Trump, que se salió de allá porque ya no había más nada que hacer en Afganistán. En Corea del Norte no confrontó, se hizo el paisa, le pasó por al lado. Con Irán fue más allá, con Irán llegó un pacto de paz por un tema de desactivación o de retroceso dentro de una política de enriquecimiento nuclear que nunca fue realmente retrocedida por el régimen de los ayatolás en Irán. En Cuba le dio la bendición a los Castro, no confrontó, un problema que ya tiene 60 años. Entonces, en Cuba lo que hizo fue echarse una foto, bueno, ay, porque qué maravilla que un tipo que es el presidente de los Estados Unidos sea tan bondadoso que vaya y entonces se reencuentre con un país oprimido por el comunismo, porque podemos pensar que hay comunistas buenos y que esos comunistas se van a regenerar, y miren el legado en 5 o 6 años después de la política de acercamiento a Cuba, todavía está el problema prendido en Cuba. Entonces, Obama fue catastrófico en política exterior, de las peores desgracias de los últimos presidentes de los Estados Unidos, Obama. No digo que Bush Jr. haya sido una maravilla, porque la expedición a Irak y la expedición a Afganistán, vaya que tienen explicaciones en esa administración con Cheney, con todas esas cosas, ¿no? De los nuevos halcones de Bush. Pero de verdad que lo de Obama fue terrible, porque para mí, en sumum, ya vamos al corte, fue retroceder el papel de los Estados Unidos como baluarte de los valores de Occidente en el mundo. Eso fue lo que hizo Obama. Vamos a ver con qué viene Biden, porque Biden es pupilo. Primera fila, se sentaba en la escuelita del Chavo, en la primera. O sea, él era como... ¿Cuál era el que se sentaba? Creo que era Ñoño, no, Kiko seguro. Se sentaba de primero frente al profesor Girafal. El profesor Girafal era Obama y Biden estaba sentado de primero allí como Kiko. Entonces, vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa sin que la falta de papel lo impida, y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, seguimos con los ejemplos de la escuelita del Chavo. No, aquí porque alguien dice que gran comparación. Y me corrigen, no me corrigen, me hacen una nota a pie de página. Robert Pacheco dice, bueno, Trump le dio la mano al dictador de Corea del Norte, cosa que es cierta y con la que no estoy de acuerdo. No con lo que usted está diciendo, Robert, sino con eso que hizo Trump, que nunca lo entendí, pero era parte de la política muy sui generis, también en algunos casos que tenía Trump, en la que uno puede meter el caso Putin también. Ahora confrontó a China desde el punto de vista no solamente retórico, sino comercial, que para mí era fundamental. Señaló los casos de América Latina, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Se decidió a enfrentar también el tema iraní
Y eso para mí tiene, y bueno, y además vaya cómo enfrentar el tema del extremismo islámico en Medio Oriente, que con este tema de los pactos de paz en los que media también la voluntad del Estado de Israel, ¿no? Para mí muy importante. Pero no fue perfecta esa política. Ahora, con respecto a la de Obama me quedo, pero de calle y con 3 envases me quedo con la de Trump, ¿no? Dice por acá Joaquín Lombardi, bueno, gracias por lo de la explicación. John Canterville dice, Trump se metió a Redentor pero murió crucificado. Guillermo Montoya Cetina, ¿ayudarán a pagar la indemnización que Giuliani estará obligado a pagarle a Dominion? Una buena pregunta. Betty Soto, en resumen, a Trump no lo dejaron otro periodo para que no siguiera con sus locuras. Algunos piensan así. Daniel Sánchez dice, saludos y vendrán cosas peores. Georgina Villarruel dice, a duras penas puedo ver el programa. Excúsenos, Georgina, ya les he dicho que hay muchos problemas con la página. De hecho, hasta acá vamos a llegar el día de hoy, enviándole un saludo también a nuestros oyentes en Buenos Aires, porque, bueno, la transmisión ha estado accidentada, ha estado más accidentada que el gobierno de Chávez y Maduro juntos. Entonces nosotros vamos a ir a la despedida ya por el día de hoy. Les agradecemos sobremanera a todos los que haciendo esfuerzos titánicos han estado allí con nosotros. Y bueno, nos reencontramos Dios mediante mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.